24 aviones cazas comprados a Dinamarca con la financiación de los Estados Unidos fue lo que se adquirió este martes. Pero vamos a hablar de cómo son esas unidades. Vamos a hablar con Luis Franco, director de Aeromarket, que está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Santiago? Gracias por llamar. Un placer. Bueno, tengo que preguntarte lo que todo el mundo pregunta. ¿Qué tan obsoletas son las máquinas o qué tan tecnológicas son las máquinas para que un país como Dinamarca se desprenda de estas máquinas y si estaban en precio? Bueno, los aviones, que en realidad se denominan sistemas de armas en este contexto, son aeronaves que tienen una media vida útil por delante, que van a ser útiles para que nuestros pilotos y nuestros técnicos puedan estar en contacto con aviones de cuarta generación. Llegarían al país en tandas a un precio muy conveniente. Yo creo que esto tiene más que ver con un gesto de los Estados Unidos por el alineamiento de Argentina y cambia en una parte el paradigma del poder aéreo de nuestro país, aunque no mejora significativamente las defensas del mismo. Claro, hablabas de cuarta generación y por ende intuyo que no hay ningún avión de esta generación en la Argentina. No hay aviones de esta generación en la Argentina, y en la región inclusive significa un agregado importante de modernización para la defensa. Ahora, la defensa como un todo no depende solamente de Claro. un medio aéreo como por más que sean 24 unidades, ¿no? La Esto, defensa. Luis, incluye el overhauling de los aviones, por supuesto, y en la preparación de los pilotos, ¿o hay preparación de pilotos en la Argentina de esta cuarta generación de aviones? Porque No, no hay simuladores. ¿Cómo probarían la posibilidad de vuelo? Bueno, el paquete que viene de Dinamarca, hasta donde yo me he informado, viene con 4 simuladores y entiendo que es 23 aviones más uno. Uno de ellos es de entrenamiento con instructor. Ujú. Y sí significa un salto cualitativo en cuanto a el sistema de armas que se está utilizando en la Argentina, que es muy escaso y en algún sentido obsoleto, sacando quizás los ayornamientos que se hicieron con el Pampa, que es un avión específico de entrenamiento y no un avión para la defensa. Esto significa un avance. Ahora, Santiago, hay que comprender que la defensa del país, de un país tan rico como el nuestro, requiere no solamente del control del espacio aéreo, que igual no tendría la Fuerza Aérea con este solo componente. La defensa de nuestro país requiere una reestructuración muy importante de las Fuerzas Armadas y un reequipamiento de las fuerzas terrestres y navales, porque el solo poder aéreo solo nos va a permitir detectar, identificar y eventualmente interceptar o brindar apoyo aéreo cercano en el caso de un conflicto, y no mucho más que eso. En 1982, la flota argentina se jactaba que la Fuerza Aérea era una de las más equipadas, y el poderío bélico que teníamos en el 82 siempre terminó en detrimento. Nunca se fue en todos estos años armando el país para la defensa. Mucho se cuestiona que en un momento tan complicado del país se compren estos aviones. ¿Cómo lo ves vos, Luis? Porque una cosa no tiene que ver con la otra. Me parece que poder tener la defensa del país es importante. ¿Vos cómo ves la situación de comprar estos aviones? Nos dejaste claro que fue una oportunidad de compra y que fue una oportunidad de modernizar un poco la flota aérea argentina.
Bueno, es prácticamente un regalo. Lo que va a requerir de inversión aquí va a ser que estos aviones vienen sí o sí, se hace una nueva pista supongo que en Córdoba o en algún lugar de la Argentina para que operen adecuadamente, porque es necesario que así sea, digamos, técnicamente. Ahora bien, mencionaste que en el 82, sí, la Argentina en el 82 estaba muy equipada militarmente para las hipótesis de conflicto vigente, que era la de Chile, porque nos habíamos equipado desde el año 77, 76 al 78, nos fuimos equipando con tecnología moderna. En esa época se incluyeron en materia de sistemas de armas para control del espacio aéreo de Mirage y Dagger, y también había una flota en servicio no muy obsoleta de A4Q, A4B, que fueron los aviones que en definitiva participaron y hundieron gran parte de la flota argentina. Además, en aquella época se incorporó el Superétendard, que es un avión francés al que Francia todavía no lo había equipado con el misil Exocet, hecho que nosotros aquí produjimos con nuestros técnicos de adosar el misil Sí. Exocet a ese sistema de armas. Ahí, Luis, te pregunto, porque mucha gente cuando escucha esto y cuando un país tiene que comprar armamento, y vos un poco lo dejaste entrever, el conflicto que había y que tenía la Argentina en aquel momento con otro país, la pregunta obligada es, ¿se compraron por alguna sospecha o algún conflicto que puede llegar a estar muy cercano? Bueno, yo creo que en principio lo que tenemos que pensar es que nuestras Fuerzas Armadas tienen que ser por lo menos entrenadas y después equipadas. Eh, Fíjate que nosotros conversamos hasta en la mesa familiar sobre vaca muerta, mucho más Sí, se hace claro. en otros niveles de decisión del país, donde nosotros tenemos allí reservas calculadas por 300 años. Quiere decir que nosotros tenemos bienes a proteger, bienes que van a ser escasos, cada vez más escasos. En consecuencia, fíjate otro problema que estamos teniendo es la custodia del mar argentino. En consecuencia, debemos considerar si vamos a tener Fuerzas Armadas y una vez que determinemos que las Fuerzas Armadas son necesarias, ver cómo las equipamos. Ahora, yo Claro. creo, muy fundamentado, y no solo yo, sino expertos aún más importantes que yo, creen que las Fuerzas Armadas tienen que ser reestructuradas conforme a la doctrina moderna. Claro. Eh, Luis, Sería, para cerrar, te quiero que me hagas, como cuando éramos chicos y estaban esas cartitas que tenían las características de la aeronave o del auto, la velocidad que alcanza, algunas características, y si lo podés ubicar en alguna película para que podamos entender. ¿Es la de Top Gun? ¿Son los aviones parecidos a Top Gun o son mucho más nuevos que esos? no, son anteriores a los de Top Gun, son aviones supersónicos, son aviones diseñados durante la década del 70 y fueron parte de la defensa, y son en un sentido parte de la defensa de muchos de los países que integran la OTAN. Tal vez se recuerde, hace muchos años, yo ya tengo algunos, vengo sumando algunos, Ujú. que la venta de estos aviones produjo un escándalo muy importante en Europa por los sobornos de Lockheed Martin o Sí. de General Dynamics, creo. En aquella época las compañías después se fusionaron, en fin. Pero los aviones son muy buenos, son muy probados y sirven para el campo de batalla moderno en el nivel de hipótesis de conflicto que puede ponerse o puede estar trabajando la Argentina, ¿no? Vamos a poner el tiempo de vuelo de Buenos Aires o de Córdoba a Malvinas. ¿Cuánto es el tiempo de vuelo de un avión supersónico? No entendí la distancia. Córdoba a Malvinas, por ejemplo.
Bueno, hay dos problemas. No solamente es una cuestión de velocidad, sino De también de autonomía, autonomía claro. del avión. El avión tiene que operar en el caso de operar en el teatro de operaciones del Atlántico Sur, como fue en la época en que tuvimos el conflicto del Atlántico Sur. Claro. Deberíamos tener bases más cercanas Desde Río Gallegos, que claro. una distancia como la de Córdoba Malvinas, ¿no? Claro. Además, cada una de estas aeronaves tienen en muchos casos tanques suplementarios y por otra parte, en muchas operaciones militares aéreas, aviones que reabastecen en vuelo, cosa que también se hizo en Malvinas Claro. con los aviones que poseía la Argentina. Luis, muchas gracias por darnos un poquito de luz a esto que a veces parece una noticia, pero hay que meterse un poco más, investigar y saber por qué, ¿no? No simplemente es cuestionar porque la situación económica es complicada, sino también entender un poco el contexto. Muchísimas gracias, Luis. ¿Me permitís una última reflexión, Santiago? Te escucho. Todos los argentinos estamos muy apretados en nuestros presupuestos, pero no dejaríamos de reparar una puerta que no podemos cerrar para que no nos entren a robar. La sábana, la manta está corta, es una realidad. Hay gente que está padeciendo muchas penurias por la situación económica, pero también tenemos que pensar en la protección de nuestro país, porque nuestro país es un país rico y que requiere ser custodiado. Sin duda, Luis. Luis Franco, consultor aeronáutico, gracias por estar con nosotros. Te contamos todo lo que tenías que saber sobre los aviones CASA, los 24 aviones CASA que, hablado con un consultor, resultaron ser una ganga ofrecida por los Estados Unidos.